El portón de la Penitenciaría Estatal de Guanajuato se abrió lentamente, rechinando sobre bisagras que necesitaban aceite, igual que habían rechinado durante 30 años cada vez que Marcelina Solís escuchaba pasar a alguien hacia la libertad. Pero ese 11 de febrero de 1991, por primera vez en 3 décadas, era ella quien cruzaba ese umbral. Tenía 58 años, pero su cuerpo doblado y su rostro surcado por arrugas profundas la hacían parecer de 70. El cabello, que había sido negro azabache cuando entró a los 28 años, ahora era completamente blanco, recogido en un moño apretado en la nuca. Sus manos, alguna vez suaves de mujer campesina que cocinaba y cosía, ahora estaban callosas y deformadas por artritis prematura causada por el trabajo forzado en la lavandería de la prisión. Llevaba puesto el mismo vestido con el que había entrado en 1961, ahora demasiado grande para su cuerpo encogido por el sufrimiento. Una bolsa de tela raída contenía todas sus posesiones: un rosario roto, 2 fotografías descoloridas de su madre muerta y el papel amarillento que certificaba su liberación. Marcelina se quedó de pie frente al portón, parpadeando bajo el sol de febrero. El mundo al otro lado se veía diferente, extraño. Los automóviles que pasaban eran más modernos, con formas redondeadas que no reconocía. Las personas caminaban más rápido, vestían ropas de colores brillantes. Hasta el aire olía diferente, más a gasolina y menos a tierra. Nadie la esperaba. Por supuesto que no. Durante 30 años, ni una sola persona había venido a visitarla, ni su familia, que la repudió inmediatamente después del juicio, ni las amigas del pueblo, que creyeron que era una asesina, ni siquiera el sacerdote, que decidió que una mujer capaz de envenenar a su esposo no merecía consuelo espiritual. Marcelina había entrado a prisión como una mujer de 28 años, condenada por asesinar a su esposo Evaristo con arsénico. El juicio había sido rápido, la evidencia abrumadora. El arsénico encontrado en su cocina, el testimonio del doctor del pueblo confirmando que Evaristo había sido envenenado, los testigos que juraron haberla visto comprando veneno para ratas semanas antes de la muerte de su esposo. Ella había gritado su inocencia hasta quedar ronca. Había jurado sobre la Biblia, sobre la tumba de su madre, sobre todo lo sagrado, que no había matado a Evaristo. Lo había amado, a pesar de todo, a pesar de que su familia la despreciaba por ser estéril después de 5 abortos espontáneos. A pesar de que su cuñado Fermín la trataba con desdén apenas disimulado. A pesar de todo, había amado a su esposo, pero nadie le creyó. El jurado deliberó menos de 2 horas. Culpable, 30 años de prisión. Y ahora, después de haber cumplido cada día de esa sentencia, era libre. Aunque libre era una palabra extraña para alguien que no tenía a dónde ir, nadie que la esperara, nada excepto un pasado de injusticia y un futuro incierto. El autobús hacia San Miguel de Allende salía en 20 minutos. Marcelina usó las pocas monedas que le habían dado al salir para comprar el boleto. El conductor, un hombre joven que probablemente ni siquiera había nacido cuando ella entró a prisión, la miró con mezcla de curiosidad y compasión. ¿Primera vez en la ciudad, abuelita?, preguntó con amabilidad. Marcelina casi se rió. Si él supiera que ella había vivido su vida entera a solo 50 kilómetros de aquí, pero que el mundo había cambiado tanto que ahora se sentía como extranjera en su propia tierra. Algo así, murmuró, subiendo trabajosamente los escalones del autobús. El viaje duró 2 horas, durante las cuales Marcelina observó el paisaje familiar pero transformado. Nuevos edificios donde antes había campos, carreteras pavimentadas donde antes solo había caminos de tierra, antenas extrañas en los techos de las casas.
El progreso había llegado a Guanajuato mientras ella pudría en una celda. Cuando el autobús finalmente se detuvo en San Miguel, Marcelina bajó sintiendo que sus piernas apenas podían sostenerla. Caminó lentamente por calles que reconocía, pero que se veían diferentes. Más tiendas, más gente, letreros en inglés junto a los españoles. ¿Cuándo San Miguel se había convertido en destino turístico? Pero mientras más se alejaba del centro, más familiar se volvía todo. Las casas de adobe pintadas en colores pastel, las calles empedradas, los perros callejeros dormitando al sol. Esto sí lo reconocía. Y finalmente, después de caminar durante casi una hora, llegó. La casa donde había vivido con Evaristo, la casa de la que la habían sacado esposada mientras los vecinos observaban con expresiones de horror y satisfacción morbosa. La casa que, según le habían dicho, ahora pertenecía a Fermín, quien la había heredado junto con todas las tierras de su hermano muerto. Marcelina se detuvo frente al portón de madera. Su corazón latía dolorosamente en su pecho. Había esperado encontrarla renovada, ocupada por Fermín y su familia. Había esperado tener que rogar permiso solo para entrar un momento, para recuperar algún recuerdo de su vida anterior. Pero lo que vio la dejó sin aliento. La casa estaba abandonada, o al menos parecía estarlo. La pintura azul claro de las paredes exteriores estaba descascarada y descolorida. Las ventanas tenían algunos vidrios rotos. El jardín delantero, que Marcelina había mantenido con orgullo lleno de flores de bugambilia y jazmín, ahora era una jungla de maleza seca. Pero el portón estaba abierto, no cerrado con candado, como esperaría de una propiedad verdaderamente abandonada. Simplemente abierto. Marcelina empujó la puerta con mano temblorosa. Crujió sobre bisagras oxidadas, pero se abrió sin resistencia. El patio interior estaba en condiciones similares al jardín delantero, descuidado, sobrecrecido, triste. Pero había algo más, algo que hizo que el corazón de Marcelina latiera más rápido. Ropa colgando de un tendedero improvisado entre dos postes. Ropa de hombre, y no ropa vieja, polvorienta de años de abandono. Ropa que todavía se veía húmeda, como si hubiera sido lavada recientemente. Alguien estaba viviendo aquí. Marcelina avanzó cautelosamente hacia la puerta principal de la casa. También estaba abierta. El olor que salía del interior era una mezcla de humedad, comida rancia y algo más. Algo medicinal, como alcohol para fricciones o yodo. Entró. El interior de la casa era como entrar en una cápsula del tiempo rota. Los muebles que ella recordaba todavía estaban allí. La mesa de madera en el comedor, las sillas con cojines que ella misma había cosido, el aparador donde guardaban la vajilla de porcelana que había sido de la madre de Evaristo. Pero todo estaba cubierto de polvo, manchado por el tiempo, roto en lugares donde el abandono había cobrado su precio. Excepto que claramente alguien había estado usando estas cosas recientemente. Había platos sucios en la mesa, envolturas de comida, una botella de tequila medio vacía y medicamentos. Muchos medicamentos esparcidos por todas partes. Frascos de pastillas, jeringas desechables, vendajes usados. Marcelina caminó lentamente por la casa. Su mente trataba de procesar lo que estaba viendo. En la cocina encontró provisiones recientes, tortillas que todavía no estaban completamente duras, frijoles en una olla sobre la estufa, leche agria en una botella. Alguien había estado viviendo aquí, recientemente. Tal vez todavía estaba aquí, y entonces lo vio. Sobre la mesa del comedor, entre los platos sucios y las botellas vacías, había un cuaderno. Un diario de cuero café, gastado por años de uso. Estaba abierto, como si quien lo había estado escribiendo hubiera sido interrumpido a mitad de frase. Marcelina se acercó, sus manos temblaban mientras levantaba el cuaderno.
La letra era temblorosa, casi ilegible, como la de alguien muy viejo o muy enfermo. Pero las palabras hicieron que el mundo se detuviera. 5 de febrero, 1991. Ya no puedo más con la culpa. Marcelina sale en 6 días. He contado cada uno. 30 años que ella pasó en prisión por algo que yo hice. 30 años mientras yo vivía con su dinero, en su casa, disfrutando de lo que le robé. Ella sabrá cuando me vea. Ella sabrá que yo maté a Evaristo, no ella. Pero mi mente se va. El doctor dice que es demencia. Ya no recuerdo bien que es real. A veces creo que Evaristo todavía está vivo. A veces creo que mamá viene a visitarme. Y a veces, en la noche, escucho a Marcelina gritando que es inocente y sé que tiene razón. Dios me perdone por lo que hice. Las piernas de Marcelina cedieron. Se dejó caer en una silla, el diario todavía en sus manos. Las lágrimas corrían por sus mejillas arrugadas sin que pudiera controlarlas. Fermín, su cuñado Fermín. Él había matado a Evaristo. Él la había incriminado. Él había dejado que pasara 30 años en prisión por su crimen. Con manos que apenas podían sostener el cuaderno, Marcelina comenzó a pasar las páginas hacia atrás, buscando el principio, buscando entender. La primera entrada estaba fechada en 1961, apenas unos meses después de que ella fuera condenada. 15 de agosto 1961. Funcionó. Todo funcionó perfectamente. Marcelina está en prisión y nadie sospecha de mí. Las tierras son mías ahora. La casa es mía. Todo lo que Evaristo heredó por ser el hijo mayor ahora es mío. Mamá siempre lo amó más a él. Siempre. Pero ahora finalmente tengo lo que merezco. Marcelina sintió que la náusea la ahogaba. Leyó más. Su horror crecía con cada página. Fermín había planeado todo meticulosamente. Había comprado el arsénico con nombre falso en una ciudad lejana. Había envenenado a Evaristo lentamente durante semanas, pequeñas dosis mezcladas en su comida cuando Marcelina no estaba mirando. Cuando Evaristo finalmente murió después de lo que los doctores llamaron una enfermedad misteriosa del estómago, Fermín había plantado el arsénico en la cocina de Marcelina. Pero eso no fue todo. Había sobornado al doctor del pueblo, el viejo doctor Salazar, para que testificara que Evaristo había sido envenenado. Había pagado a testigos para que dijeran que habían visto a Marcelina comprando veneno para ratas. Había manipulado cada detalle del juicio desde las sombras, y funcionó. Marcelina fue condenada, y Fermín heredó todo. Las páginas siguientes del diario detallaban cómo había vivido durante los siguientes años. Al principio, con la emoción de alguien que finalmente tiene lo que siempre deseó. Compró tierras adicionales, invirtió en negocios, se casó con una mujer de familia rica, tuvo 2 hijos, pero luego, gradualmente, el tono del diario cambió. 12 de marzo, 1975, 14 años. Marcelina lleva 14 años en prisión. A veces pienso en ella. Me pregunto si todavía grita que es inocente. Me pregunto si alguien le cree. 23 de noviembre, 1980. Mi esposa me dejó. Se llevó a los niños. Dice que soy amargo, que la ira me consume. Dice que murmuro cosas en mis sueños, que grito el nombre de Marcelina y pido perdón. No le expliqué. ¿Cómo podría? 8 de junio, 1985. Los negocios fracasaron. Perdí las tierras que compré. El banco se llevó casi todo. Lo único que me queda es la casa original, la que le robé a Marcelina. Hay justicia en eso, supongo. Justicia cruel. 3 de enero 1990. El doctor dice que tengo demencia. Dice que mi mente se está deteriorando. Pierdo tiempo. Olvido dónde estoy. A veces no reconozco mi propio reflejo. Y cuando estoy confundido, creo ver a Evaristo.
Mi hermano muerto, parado en las esquinas, mirándome con ojos acusadores. La culpa, finalmente, me está devorando desde adentro. Y finalmente, las últimas entradas, escritas con letra cada vez más inestable. 5 de febrero, 1991. Marcelina sale pronto. No tengo el valor de enfrentarla, no tengo el valor de confesar, pero tal vez este diario lo hará por mí. Tal vez cuando ella venga aquí, cuando vea lo que he escrito, finalmente sabrá la verdad. Y tal vez, solo tal vez, Dios tendrá piedad de mi alma podrida. Marcelina cerró el diario, sus manos temblaban violentamente. 30 años. 30 años de su vida robados por la codicia de un hombre. 30 años de sufrimiento, de humillación, de soledad absoluta. Y todo por nada. Todo por la ambición de un cuñado que envidiaba a su hermano. La rabia que sintió fue tan intensa que casi la ahogó. Rabia como nunca había sentido, ni siquiera durante el juicio, ni siquiera en los primeros años de prisión, cuando todavía creía que alguien descubriría la verdad y la liberaría. Quería gritar, quería romper cosas, quería encontrar a Fermín y... un sonido interrumpió sus pensamientos. Un gemido, bajo, lastimero, proveniente de algún lugar debajo de ella. El sótano. Marcelina se levantó lentamente, tomando el diario consigo. Se acercó a la puerta que conducía al sótano, una puerta que ella recordaba, pero que rara vez había usado cuando vivía aquí. Evaristo guardaba vino allí abajo y herramientas, pero era un espacio húmedo y oscuro que a ella nunca le gustó. La puerta estaba entreabierta. El gemido vino otra vez, más fuerte ahora. Marcelina bajó las escaleras de piedra lentamente. El sótano estaba oscuro, excepto por la luz tenue que se filtraba desde arriba. Olía a humedad y a algo más, a enfermedad, a decadencia. Y allí, en un rincón, acurrucado sobre un colchón sucio, estaba Fermín. Marcelina apenas lo reconoció. El hombre que recordaba era robusto, de rostro lleno y ojos astutos. El hombre frente a ella era un esqueleto viviente. Su piel colgaba de huesos prominentes, su cabello era largo y enmarañado, su barba sin afeitar durante semanas. Sus ojos, cuando se levantaron para mirarla, estaban vidriosos y confusos. «¿Mamá?», murmuró con voz ronca. «Mamá, ¿eres tú? Finalmente viniste». Marcelina sintió que algo se retorcía en su pecho, compasión mezclada con asco. Este hombre, este monstruo que había destruido su vida, ahora estaba reducido a esto, confundido, enfermo, solo. «No soy tu madre», dijo Marcelina con voz fría. «Soy Marcelina». Pero Fermín no pareció escucharla. Se acercó arrastrándose, sus manos extendidas como las de un niño que busca consuelo. «Mamá, tengo que confesarte algo. Hice algo terrible. Maté a Evaristo, tu hijo favorito. Yo lo maté porque lo envidiaba, porque siempre te amó más a él. Y luego culpé a Marcelina, la pobre Marcelina que nunca hizo nada malo excepto no poder darle hijos a mi hermano. Y ella está en prisión y yo viví con su dinero y dormí en su casa. Y cada noche, cada maldita noche, Evaristo viene a visitarme. Viene y me pregunta por qué lo hice. Y yo no tengo respuesta, mamá, no tengo respuesta». Las palabras brotaban de Fermín en un torrente, confesión tras confesión, detallando todo lo que había hecho. El veneno, el soborno, la manipulación del juicio, todo. Y Marcelina escuchaba, el diario apretado contra su pecho, lágrimas corrían por su rostro. Este era el hombre que había robado 30 años de su vida. Este era el monstruo que había permitido que la encarcelaran por su crimen. Y ahora estaba aquí, demacrado y demente, confesándolo todo porque creía que ella era su madre muerta. ¿Sientes que esta historia te está mostrando algo profundo sobre la justicia, sobre el precio de la culpa y la verdad que eventualmente emerge? Si es así,
presiona ese botón de suscribirse, porque este canal está dedicado a mujeres que han sido acusadas injustamente, que han sufrido por crímenes que no cometieron, que han perdido años de sus vidas a la crueldad de otros. Esta historia es para ti. Ahora descubramos qué decisión tomará Marcelina cuando tenga al verdadero asesino frente a ella, vulnerable e indefenso. Marcelina se quedó de pie en ese sótano oscuro durante lo que pareció una eternidad, observando al hombre que había destruido su vida. Una parte de ella, una parte oscura y furiosa que había crecido durante 30 años de injusticia, quería venganza. Sería tan fácil. Fermín estaba débil, enfermo. Podría simplemente irse, dejarlo aquí para que muriera solo y confundido. Nadie sabría, nadie lo buscaría. Pero otra parte, la parte que había sobrevivido 3 décadas manteniéndose aferrada a su inocencia, a su verdad, sabía que la venganza no sanaría nada. No le devolvería los 30 años perdidos, no borraría el sufrimiento. Solo la verdad podía hacer eso. Solo la justicia real, no la falsa justicia que la había condenado. Fermín, dijo con voz firme, no soy tu madre, soy Marcelina. Y tú vas a levantarte, vas a venir conmigo y vas a confesar lo que hiciste a las autoridades, públicamente. Vas a limpiar mi nombre. Fermín parpadeó. Confusión cruzó su rostro demacrado. Por un momento pareció reconocerla. Sus ojos se enfocaron. La lucidez regresó brevemente. «¿Marcelina?», susurró, y ahora había terror en su voz. «No, no puedes estar aquí. Saliste, te vi. En mis pesadillas siempre sales y vienes a por mí». «No es una pesadilla», dijo Marcelina. «Salí hace horas y encontré tu diario. Lo leí todo, Fermín. Cada confesión, cada detalle de cómo me incriminaste». El terror en los ojos de Fermín se intensificó. Se levantó tambaleándose, su espalda contra la pared del sótano. No puedes usar eso contra mí. Yo estoy enfermo. El doctor dice que tengo demencia. Nada de lo que escribí cuenta. Nada de eso es admisible en un tribunal». «Tal vez no», admitió Marcelina, «pero tu confesión lo será. La que vas a hacer ante el nuevo fiscal del distrito, la que vas a hacer ante los periodistas, la que vas a hacer ante todo el pueblo que me llamó asesina durante 30 años. Fermín se rió, un sonido quebrado y amargo. ¿Y por qué haría eso? ¿Por qué me destruiría a mí mismo? Porque es lo correcto. Porque has estado viviendo en el infierno de tu propia culpa durante décadas. Porque confesando, finalmente podrás tener paz. Y porque...» Marcelina dio un paso más cerca. «Porque si no lo haces, tomaré este diario y lo mostraré de todas formas. Y aunque no sea admisible en un tribunal, la gente lo leerá. La verdad saldrá. Y pasarás tus últimos días sabiendo que el mundo entero sabe lo que eres. Un asesino cobarde que dejó que una mujer inocente sufriera por su crimen». Por un largo momento, los dos se miraron. Marcelina, la mujer que había perdido 30 años. Fermín, el hombre que los había robado. Y entonces Fermín se desmoronó. Se dejó caer al suelo, sollozando. «Está bien», gimió. «Está bien, confesaré. No puedo más. No puedo seguir viviendo con esto. Confesaré todo». Pero antes de que Marcelina pudiera responder, algo cambió en los ojos de Fermín. La lucidez se desvaneció, reemplazada por algo salvaje y desesperado. Se lanzó hacia las escaleras, sorprendentemente rápido para alguien tan débil. Marcelina apenas tuvo tiempo de reaccionar. Fermín la empujó con fuerza inesperada, haciéndola caer hacia atrás. Subió las escaleras tambaleándose. Su respiración era errática. «¡No!», gritaba. «No dejaré que me destruyas, no después de todo lo que hice para conseguir esto». Marcelina se levantó dolorosamente. Su cuerpo de 58 años protestaba por el impacto. Subió las escaleras lo más rápido que pudo, pero Fermín ya estaba en la cocina.
y en sus manos tenía un cuchillo. Debí matarte también a ti hace 30 años, jadeó. El cuchillo temblaba en su mano. Debí asegurarme de que nunca salieras de prisión, pero pensé que 30 años serían suficientes. Pensé que cuando salieras estarías tan rota que no importaría, pero aquí estás, todavía luchando, todavía amenazándome. Fermín, baja el cuchillo, dijo Marcelina con la calma que solo viene de alguien que ya ha sobrevivido lo peor que la vida puede ofrecer. Ya es tarde. Ya confesaste. Tu diario es evidencia. Matarme ahora solo te haría culpable de 2 asesinatos en lugar de 1. El diario. Fermín miró alrededor frenéticamente. ¿Dónde está? ¿Dónde lo pusiste? Marcelina lo tenía todavía, apretado bajo su brazo. Fermín lo vio y se lanzó hacia ella. Lo que pasó a continuación fue caótico. Fermín, en su demencia y desesperación, embistió con el cuchillo. Marcelina se movió hacia un lado, pero no lo suficientemente rápido. La hoja cortó su brazo. Dolor agudo estalló a través de ella, pero Fermín, debilitado por su enfermedad, perdió el equilibrio. Tropezó con sus propios pies, cayendo pesadamente. Su cabeza golpeó el borde de la mesa con un sonido terrible, nauseabundo. Se quedó inmóvil. Marcelina se quedó congelada, sosteniendo su brazo sangrante, mirando el cuerpo inmóvil de su cuñado. Durante un momento horrible, pensó que estaba muerto, que después de todo terminaría siendo culpada de otro asesinato. Pero entonces lo vio, el leve subir y bajar de su pecho. Estaba vivo, inconsciente, pero vivo. Marcelina actuó rápidamente. Rasgó un trozo de su vestido para hacer un vendaje improvisado alrededor de su brazo. Luego, usando la fuerza que no sabía que aún tenía, arrastró a Fermín fuera de la casa, hacia el camino donde podría ser visto. Un vecino, don Refugio, un hombre mayor que había vivido en la calle durante décadas, pasaba en ese momento. Sus ojos se agrandaron al ver a Marcelina. «Señora Marcelina, ¿es usted? Pensé que todavía estaba en...» «Don Refugio», interrumpió Marcelina con urgencia. «Necesito que vaya a buscar al doctor y a la policía, rápido. Este hombre está herido y necesita atención médica, pero también necesita ser arrestado por asesinato». Don Refugio parpadeó confundido, pero viendo la determinación en los ojos de Marcelina y la sangre en su brazo, asintió y corrió hacia el pueblo. La policía llegó 30 minutos después, junto con el doctor joven, que había reemplazado al viejo doctor Salazar. Marcelina les entregó el diario, señaló a Fermín inconsciente y les contó todo. Al principio había escepticismo. Después de todo, ella era una convicta recién liberada. Pero cuando leyeron el diario, cuando vieron las confesiones detalladas, escritas en la letra inconfundible de Fermín, cuando el doctor confirmó que Fermín tenía demencia severa y que probablemente había estado viviendo en esta casa abandonada durante meses, la historia comenzó a encajar. Y cuando Fermín finalmente despertó en el hospital horas después, con Marcelina, la policía y un abogado presente, tuvo otro momento de lucidez. Y confesó. Confesó todo, exactamente como estaba escrito en su diario. La noticia se extendió por San Miguel de Allende como fuego. La mujer que había sido condenada por asesinar a su esposo 30 años atrás era inocente. El verdadero asesino era su cuñado, quien la había incriminado para heredar las propiedades de la familia. El caso fue reabierto inmediatamente. Abogados de la Ciudad de México, atraídos por la naturaleza sensacional del caso, se ofrecieron a representar a Marcelina sin costo. Periodistas llegaron de todas partes del país, queriendo contar la historia de la mujer que pasó 30 años en prisión por un crimen que no cometió. El juicio de Fermín fue rápido. Con su confesión grabada, el diario como evidencia y la reexaminación de la evidencia original que mostró cómo había sido manipulada,
Fue declarado culpable de asesinato en primer grado y fraude. Fue sentenciado a prisión perpetua. Pero dada su demencia avanzada y su salud deteriorada, fue enviado a una institución psiquiátrica de seguridad donde pasaría sus últimos días. Y Marcelina fue oficialmente exonerada. Todas las referencias a su condena fueron borradas de su expediente. El gobierno le ofreció compensación financiera por los 30 años de encarcelamiento injusto. Recuperó la casa, las tierras, todo lo que Fermín había robado. Pero más importante que eso, recuperó su nombre, su dignidad, su verdad. El día que las autoridades oficialmente borraron su condena, Marcelina se sentó en el patio de su casa, la casa que finalmente era suya otra vez, y lloró. No de tristeza, aunque había tristeza por los años perdidos, sino de alivio, el alivio de ser finalmente creída, de que la verdad, después de 3 décadas, había salido a la luz. Los primeros meses después de su exoneración fueron difíciles. El mundo de 1991 era radicalmente diferente del mundo de 1961 que recordaba. Había tecnologías que no entendía, costumbres sociales que habían cambiado. Hasta la moneda era diferente, pero Marcelina había sobrevivido 30 años en prisión. Aprender a vivir en este nuevo mundo era un desafío menor en comparación. Usó parte de la compensación financiera para renovar la casa, haciéndola verdaderamente suya por primera vez. Pintó las paredes de colores brillantes que nunca se habría atrevido a usar cuando era joven. Plantó flores en el jardín. Instaló esas cosas modernas llamadas televisión y refrigerador eléctrico. Pero más importante, comenzó un proyecto que daría significado a sus años perdidos. Marcelina había conocido a muchas mujeres en prisión, mujeres como ella, que habían sido condenadas por crímenes que no cometieron, mujeres que habían sido víctimas del sistema de justicia que favorecía a los hombres poderosos, mujeres que no tenían voz, ni recursos, ni esperanza. Usando su historia ahora famosa y las conexiones que había hecho con abogados y periodistas, Marcelina fundó una organización, Voces Silenciadas, dedicada a ayudar a mujeres encarceladas injustamente. Contrató abogados para revisar casos, presionó a autoridades para investigaciones apropiadas, dio voz a mujeres que nadie escuchaba. Y lentamente, caso por caso, comenzó a hacer diferencia. No todas las mujeres eran inocentes. Marcelina no era ingenua, pero algunas lo eran, y esas merecían la misma oportunidad que ella había tenido, la oportunidad de probar su inocencia. En los siguientes años, su organización ayudó a exonerar a 7 mujeres, 7 vidas salvadas de la injusticia. No podía recuperar sus años perdidos, así como nadie podía recuperar los suyos, pero podía darles algo que nadie le había dado a ella durante 30 años: esperanza. ¿Has sentido alguna vez el peso abrumador de ser juzgada injustamente, de llevar una acusación falsa que nadie cree que no es cierta? Si esta historia de Marcelina te está recordando que la verdad eventualmente emerge, que la justicia, aunque tardía, es posible, comparte en los comentarios un momento en que finalmente fuiste vindicada de una acusación falsa. Tu historia de supervivencia podría ser la esperanza que otra mujer necesita hoy. Los años pasaron. Marcelina envejeció, pero esta vez con dignidad y propósito. A los 70 años, caminaba todavía por las calles de San Miguel de Allende, reconocida y respetada. Las mismas personas que una vez la habían señalado como asesina, ahora la saludaban con calidez. Fermín murió en la institución psiquiátrica en 1996, 5 años después de su confesión. Su mente se había deteriorado completamente para entonces. No reconocía a nadie, no recordaba nada.
En cierto sentido, había muerto mucho antes de que su cuerpo finalmente cediera. Marcelina asistió a su funeral, no por él, sino por Evaristo, el esposo que había amado y perdido hace tantos años. El hombre inocente cuya muerte había sido usado para destruir dos vidas, la suya propia y la de Marcelina. De pie frente a la tumba, Marcelina habló en voz baja. Evaristo, finalmente sé la verdad, y el mundo la sabe también. Fermín pagó por lo que te hizo, y yo sobreviví. No solo sobreviví, encontré propósito. Espero que estés en paz ahora. Una brisa suave sopló a través del cementerio, como si Evaristo estuviera respondiendo. Marcelina nunca se volvió a casar. A los 58 años, cuando salió de prisión, con un cuerpo destruido por décadas de trabajo forzado y un corazón marcado por traición, el romance no era algo que buscara. Además, la infertilidad que había definido tanto de su vida joven ya no importaba. No necesitaba hijos para tener legado. Su legado eran las mujeres que había ayudado a liberar. A los 82 años, Marcelina fue diagnosticada con cáncer. Los doctores le dieron 6 meses. Vivió 8, negándose a morir hasta terminar de escribir su autobiografía. 30 años, una verdad silenciada. El libro se convirtió en bestseller nacional. Fue traducido a varios idiomas, inspiró una película y, más importante, inspiró cambios en el sistema de justicia mexicano, haciendo más difícil que casos como el suyo pudieran volver a ocurrir. Marcelina Solís murió el 15 de marzo de 2002, rodeada por las 7 mujeres que había ayudado a exonerar. Todas ellas habían venido a despedirse de la mujer que les había devuelto sus vidas. Sus últimas palabras fueron para la más joven de ellas, una mujer de 30 años que acababa de ser liberada después de 10 años en prisión por un crimen que no cometió. «No dejes que la amargura te consuma», susurró Marcelina. «Sí, perdiste años, años que nadie puede devolverte. Pero tienes algo más valioso ahora. Tienes la verdad y tienes el futuro. Úsalos bien. Usa tu dolor para ayudar a otros. Esa es la única venganza que vale la pena. Transformar tu sufrimiento en el propósito que salva a otros». Marcelina cerró los ojos por última vez, con una sonrisa en su rostro arrugado. Fue enterrada en el cementerio de San Miguel de Allende, no lejos de donde Evaristo y Fermín estaban enterrados. Pero a diferencia de sus tumbas simples, la de Marcelina era imponente, pagada por las donaciones de cientos de personas cuyas vidas había tocado. El epitafio, escrito según sus instrucciones, decía: «Aquí yace Marcelina Solís. Pasó 30 años en prisión por un crimen que no cometió. Pasó sus últimos 16 años asegurándose de que ninguna otra mujer sufriera el mismo destino. La injusticia le robó la mitad de su vida, pero no pudo robar su espíritu, su verdad, ni su legado». La organización Voces Silenciadas continuó después de su muerte, ahora dirigida por las 7 mujeres que ella había ayudado a exonerar. Para el año 2020 habían ayudado a liberar a más de 50 mujeres encarceladas injustamente. Y en la casa de adobe en San Miguel de Allende, la casa que Marcelina recuperó después de 30 años, ahora funciona un museo. Un museo dedicado no solo a su historia, sino a las historias de todas las mujeres que han sido silenciadas, acusadas injustamente, olvidadas por un sistema que no las protegió. En el vestíbulo principal, en un marco de vidrio, está el diario de Fermín. El diario cuyas confesiones finalmente liberaron a Marcelina. Los visitantes pueden leerlo, página por página, viendo cómo la culpa corroyó al hombre durante 3 décadas hasta que ya no pudo soportarla. Y junto al diario hay una nota escrita por Marcelina misma, agregada años después de su exoneración. «Este diario me robó 30 años de mi vida.
pero también me los devolvió. Sin él, habría muerto en prisión como una asesina convicta. Con él, morí libre, vindicada, y sabiendo que mi sufrimiento no fue en vano. La verdad siempre emerge. A veces tarda 3 días, a veces tarda 30 años, pero siempre, siempre emerge. Esa es la verdadera lección de la historia de Marcelina. No que la justicia siempre es rápida, porque claramente no lo es. No que los inocentes nunca sufren, porque obviamente sufren. La lección es que la verdad tiene poder. Poder que trasciende el tiempo. Poder que sobrevive décadas de mentiras. Poder que eventualmente rompe las cadenas de la injusticia. Marcelina perdió 30 años. 30 años que nunca recuperaría. 30 años de juventud, de posibilidades, de vida. Esos años fueron robados por la codicia de un hombre y la complicidad de un sistema que no cuestionó su versión de los eventos. Pero esos 30 años no la definieron, no permitió que la quebraran. Salió de prisión no como una víctima rota, sino como una mujer con misión. Y esa misión salvó vidas. Tal vez tú también has perdido años. Tal vez no a la prisión literal, pero a relaciones abusivas, a trabajos que te explotaban, a familias que te rechazaban, a sociedades que te juzgaban. Tal vez sientes que es demasiado tarde, que perdiste demasiado tiempo, que ya no importa. Pero la historia de Marcelina nos enseña que nunca es demasiado tarde, que los años perdidos no determinan los años que quedan, que puedes salir de tu prisión personal, sea cual sea, y construir algo hermoso con el tiempo que te queda. Marcelina tenía 58 años cuando salió de prisión, una edad en que muchos se están preparando para retirarse. Pero ella usó esos años para construir un legado que sobrevivió generaciones. No es el tiempo que perdiste lo que importa, es lo que haces con el tiempo que te queda. Si esta historia tocó algo profundo en ti, si Marcelina te recordó que la verdad vale la pena luchar por ella, sin importar cuánto tiempo tome, que los años robados no tienen que definir tu futuro, entonces suscríbete a este canal. Porque aquí celebramos a mujeres como ella, mujeres que fueron acusadas injustamente, que perdieron años a la crueldad de otros, pero que se negaron a dejar que eso fuera el final de sus historias. Y déjame en los comentarios, ¿qué parte de la historia de Marcelina más resonó contigo? ¿Fue su decisión de elegir justicia sobre venganza? ¿Su capacidad de transformar 30 años de sufrimiento en propósito que salvó a otras? ¿O fue simplemente su negativa a dejar que la amargura la consumiera? Vos importa, tu historia importa. Compártela porque puede ser la fuerza que otra mujer necesita para seguir luchando por su propia verdad. Y si tienes ideas de cómo hacer este canal aún mejor, compártelas. Quiero seguir creando historias que te inspiren, que te recuerden que incluso los años perdidos pueden convertirse en el legado que cambia vidas.